Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema tablas de frecuencia. Bien, no se olviden que las tablas sirven para organizar datos de estudio, ¿no? Datos que han sido tomados de una encuesta, ¿sí? Ya sea de una población o de una muestra, ¿no? De algo que se quiera estudiar. Organizamos información en tablas de frecuencia. Eric es profesor de educación física. Al inicio del año escolar, midió la estatura en centímetros de sus estudiantes del sexto grado y obtuvo los siguientes resultados. 145, medidas de 142, 140, 143, 144. Entonces, la menor medida era 140, ¿no? Centímetros. Entonces, aquí hay una lista de los resultados de las medidas que se hizo a los estudiantes. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen la menor estatura? Entonces, vamos a organizar todos los datos en una tabla de frecuencia. Ahí está la tabla de frecuencia. Vamos a poner primero la estatura en centímetros, luego cuál es la frecuencia absoluta, cuál es la frecuencia absoluta acumulada, cuál es la frecuencia relativa y cuál es la frecuencia relativa porcentual. Bien, vamos entonces a ubicar todas las estaturas de menor a mayor. Empezaremos pues por 140 centímetros, 141, 142, 143, 144 y 145 centímetros. Luego ponemos el total. ¿Qué viene a ser la frecuencia absoluta? No se olviden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite una determinada cantidad, en este caso la estatura de 140 centímetros. ¿Cuántos estudiantes tienen esa estatura? Y si nos damos cuenta, podemos utilizar a veces para poder eliminar, no equivocarnos, ¿sí? Ir tachando, ¿no? Por ejemplo, empezamos, 140. Vemos que en la primera fila hay 1, hay 2, hay 3, contamos, hay 4 y hay 5. 5 que miden 140 centímetros. Ahí están los 5. Luego nos vamos los que miden 141 centímetros. Entonces, 141 centímetros, vamos a ver, en la primera fila tenemos 1, tenemos 2, solamente 2 con 141 centímetros. Entonces, de 141 tenemos 2. Vamos a ver de 142. ¿Cuántos hay de 142? Empezamos a tachar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 que miden 142 centímetros. Luego tenemos de 143 centímetros. Tachamos de 143. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 que miden 143 centímetros. Vamos a ver cuántos miden 144 centímetros. Y vamos a ir tachando 144, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También 7, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar 7 con 144 centímetros. Y por último, de 145 centímetros. A ver, vemos 1, 2, 3, 4,
4,145 centímetros. A ver, contamos bien. 1, 2, 3, 4, 4, ¿cierto? Y muy bien, colocamos los 4, ¿no? Y muy bien, luego, una vez que ya hemos encontrado la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de niños que tienen 140 centímetros, son 5. ¿Cuántos tienen 141? Son 2. Entonces la frecuencia absoluta es la cantidad que se repite, ¿no es cierto? Y luego sumamos el total. Sería 12, 19, 26 más 4, 30. El total tenemos 30. La frecuencia absoluta general es 30. Vamos a ver ahora cuál es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo hallamos esta frecuencia absoluta acumulada? Colocamos primero la frecuencia absoluta, la primera frecuencia absoluta, que es 5. Colocamos el 5. Luego a este 5 le sumamos la frecuencia absoluta que continúa, en este caso el 2. 5 más 2 y nos da 7. Luego sumamos 7 más la otra frecuencia que sigue, 7 más 5, 12. Luego 12 más 7, 19. 19 más 7, 26. Y 26 más 4 nos da 30. La última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de la frecuencia absoluta. Muy bien, ¿cómo hallamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el cociente que se obtiene de dividir la frecuencia absoluta entre el total de la frecuencia absoluta. Es decir, de los que miden 140, su frecuencia relativa sería 5 entre 30. Y 5 entre 30 nos da 17 centésimos. Luego tenemos, ¿no?, la segunda frecuencia relativa, 2 entre 30. Y ese 2 entre 30 nos da 7 centésimos. Luego tenemos 5 entre 30, que nos da 17 centésimos. 7 entre 30, 23 centésimos. Como se repite el 7, nuevamente 7 sobre 30, 23 centésimos. 4 sobre 30 nos viene a dar 13 centésimos. Si nosotros sumamos 17 centésimos, 7 centésimos, 23 centésimos, sumamos todos estos, nos va a dar una unidad. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces, 7 centésimos por 100 nos da 17%. Luego tenemos en el segundo 0,07 por 100, 7%. Siguiente tenemos 17%, 23%, siguiente 23%, siguiente 13%, y el total nos viene a dar el 100%. Muy bien, entonces podemos dar respuesta. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene la menor estatura? La menor estatura tiene, recuerden que la frecuencia absoluta es 5, la frecuencia porcentual es el 17%. El 17% de los estudiantes mide 140 centímetros. Organizamos información en tablas de frecuencia. Vamos a ver qué significa cada una de esas palabras, ¿no? Frecuencia absoluta. Vamos, los datos obtenidos al aplicar una encuesta se organizan en tablas de frecuencia, que contienen los siguientes elementos. Frecuencia absoluta. Representa el número de veces que se repite un dato. La suma de todas las frecuencias absolutas representa el número total de datos. Frecuencia absoluta acumulada. Viene a ser la suma de la frecuencia absoluta de un valor de la variable con las frecuencias absolutas de los otros valores. O sea, de los valores anteriores, ¿no?
La frecuencia absoluta acumulada del último valor es igual al número de datos, es decir, al total de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es el cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. La suma de todas las frecuencias relativas siempre va a ser 1. Frecuencias porcentuales. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Por eso la multiplicamos por 100. Entonces, frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa por 100. Seguimos practicando. Durante el mes de diciembre, en la ciudad de Piura se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Y aquí tenemos en este cuadrito las diferentes temperaturas en grados centígrados. 32 grados, 31 grados, ¿no? 28 grados, 27 grados, etc. Todas estas temperaturas que están en este cuadro, los vamos a organizar en las tablas de frecuencia. Entonces recuerden que tenemos primero las temperaturas en grados centígrados, luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, tenemos la frecuencia relativa y luego la frecuencia relativa porcentual. Vamos a ubicar todas las temperaturas que tenemos aquí desde la menor temperatura mayor, ¿sí? Entonces la menor temperatura nos damos cuenta que es 27 grados. A ver, vamos a ver, hay más. La más pequeña es 27 grados, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner 27 grados. Vemos que hay 28 también. Como dato tenemos 28 grados, 29 grados, 30 grados, 31 hasta 32 grados. Luego ponemos el total, ¿no? Y empezamos, ¿no? Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, pues es la cantidad de veces que se va a repetir el dato, que es, en este caso, 27. Y vamos a marcar, ¿no? En la primera columna tenemos uno que es 27 y no tenemos ninguno más, ¿no? Entonces hay uno de temperatura 27 grados. Luego tenemos 28 grados. A ver, en la primera fila tenemos 1, 2, 2, 2 nomás, ¿no? Entonces tenemos 2. De 29 grados tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿no? 6 de 29 grados. De 30 grados, a ver, vamos a ver cuántos tenemos de 30 grados. A ver, en la primera fila tenemos 1 de 30, 2 de 30, 3 de 30, 4 de 30, 5 de 30, 6, 7 y 8 de 30 grados centígrados, ¿no? Vamos, de 31. De 31 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 31 grados, ¿sí? Entonces vamos a ver 9. Y de 32 grados tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 5 de 32 grados, ¿no? Muy bien. Ahora sumamos todo, ¿no? 9 más 1, 10, 20, 26, 31. La suma nos da de la frecuencia absoluta 31. Entonces, no se olviden, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato, como por ejemplo 27 grados centígrados. Dos han habido de 28 grados en 2 días, 28 grados centígrados, etc., ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Copiamos la primera frecuencia absoluta, que es 1. Luego sumamos con la frecuencia absoluta siguiente. 1 más 2 nos da 3. 3 más 6 nos da 9. 9 más 8 me da 17. 17 más 9, 26. 26 más 5, 31. ¿No? Y entonces nos damos cuenta que el 31 coincide siempre con el total de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, pues, es el cociente que se obtiene de dividir la frecuencia absoluta entre el total. Entonces sería aquí 1 entre 31. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0,03. Luego tenemos el siguiente, ¿no? Frecuencia absoluta 2 entre 31 y nos da 0,07. Luego 6 entre 31 nos da 0,19. 9 entre 31 nos da 0,26. Ese era 8 entre 31, ¿no? 9 entre 31, 0,29. Y 5 entre 31, 0,16. Si nosotros sumamos los 3 centésimos más los 7 centésimos más los 19 centésimos, 26 centésimos, 29 y 16 centésimos, vamos a obtener una unidad. Ahora, para convertir a frecuencias porcentuales, solamente multiplicamos por 100, ¿no? 0,03 por 100 es 3%. 0,07, 7%. 0,19, 19%. 0,26, 26%. 29%. 16%. Y el total, si sumamos, nos va a dar, pues, ¿no? 29 más 16 sería 30, 45, ¿no es cierto? 45. 45 más 26, 60, 71, más 9, 80, 97, más 3, 100, 100%. Ahí está. Primera pregunta, ¿cuál es la temperatura de mayor frecuencia? Quiere decir, ¿cuál es el que se ha repetido más? El 9, ¿no? ¿Cuál es la temperatura? 31 grados. 31 grados centígrados. Siguiente pregunta, ¿cuál es la menor temperatura registrada en el mes? La menor temperatura es, pues, 27 grados centígrados. Y una pregunta más, ¿cuál es la variación entre el mayor y la menor temperatura registrada en el mes? La mayor es 32 y 21, ¿no? ¿Cuál es la variación? Entonces, viene a ser 5 centímetros, ¿no? 27 a 32, 5 centímetros. Perdón, 5 grados centígrados. Y luego tenemos la última pregunta. ¿Qué porcentaje registra la más alta temperatura? La más alta temperatura es 32 y registra el 16%. Muy bien, chicos. Entonces, ahora les dejo para que resuelvan en su cuaderno, ¿sí? Tienen ahí la primera. Se recogió información acerca de la edad de los estudiantes que participaron en la escuela de danzas y se obtuvo que 10 estudiantes tienen 10 años, 18 estudiantes tienen 11 años,
12 estudiantes tienen 12 años y los 10 estudiantes tienen 13 años. ¿Cuántos estudiantes tienen menos de 12 años? ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene 11 años? Entonces no se olviden, organícense en su tabla para que trabajen más rápido. En un concesionario de autos se lleva un registro sobre el número de autos vendidos por cada empleado. Los resultados se muestran a continuación. Autos vendidos en un mes. José vendió 12 autos, Elena 7 autos, Alejandra 10 autos y Jorge 5 autos. ¿Qué porcentaje del total de autos se vendieron más? ¿Cuál es la diferencia de la mayor y menor frecuencia absoluta? Bien, terminen esos ejercicios para poderlos en la próxima clase revisarlos. No se olviden la tarea del libro, texto, el que tiene texto 42 y los que tienen su actividad, página 44 y 45.